Estamos con el doctor Carlos Helera, director ejecutivo de la unidad ejecutora Nailán Lambayeque. ¿Cuál es el estado del conocimiento? ¿Qué pensamos hoy de la sociedad Lambayeque? Podemos ver aspectos realmente sorprendentes sobre el tema de la tecnología vinculada al quehacer de los metales, que fue uno de los fundamentos muy importantes para entender la organización sociopolítica de Sicán o Lambayeque. Es evidente por las investigaciones que ustedes han hecho en Poma y alrededor de la Huaca del Oro, ¿no?, que hay una fuerte conexión entre el ancestro mochica, el abolengo mochica, ¿no es cierto?, y el surgimiento de la tradición lambayeque. En la etapa temprana se puede ver claramente pues, un bagaje cultural claramente mocho-mochica que se da en esta zona y no podemos dejar de lado estudios de ADN, donde se puede advertir una continuidad del poblador tradicional de hoy, de apellidos mochica o muchic, como son Chapoñán, Iñoñán, Tuyume, Yause, etc., con los Quesquén, Siesquén exactamente, y que tienen directamente conexión biológica con los Sicán o Lambayeque y los moche. Tenemos esos datos fidedignos de esta continuidad genética, pero en términos culturales igual. La continuidad de la misma población contrasta un poco con la noción de que el fenómeno Lambayeque fue producto de un hecho puntual, de desembarco de 50 personas, ¿no es cierto?, un séquito real, que literalmente fundan una civilización. Justamente, si hablamos de Lambayeque, hablamos de Nailán. Lambayeque significa a imagen y semejanza de Nailán, Iñanlap, el ave del agua. Efectivamente, vemos de gente que viene del mar, pero la cultura lambayecana, a nivel de cosmovisión, ustedes ven claramente el tema marino muy ligado, y de otro lado, una serie de componentes de la biodiversidad del bosque seco ecuatorial. Carlos, ¿cómo podemos vincular estas manifestaciones y estos fenómenos que aparecen aquí en Lambayeque, en las islas, en Ecuador? ¿Hay algo que los permite, los reúne, que los conjuga? Hacia el 800 a 1150 después de Cristo por acá, y es el tema del Spondylus, que es una especie malacológica típica del agua, de las aguas ecuatoriales sobre todo, cuyo ámbito de reproducción se puede localizar desde la cuenca del Golfo del Guayas hasta Manabí. Y es bien interesante porque ninguna sociedad andina prehispánica ha tenido tanto acceso a Spondylus como las que se documentan en Lambayeque. Claro, encontramos algunos Spondylus en las tumbas mochicas, pero es relativamente restringido el uso. Las cantidades son un tema que tiene que ver más con el fenómeno Lambayeque, pero también es el metal, o sea, hay metales en moche, pero cantidades de metales. Pero coincide durante la época Lambayeque tanto el tema de la abundancia. Es el Spondylus, son los metales, la abundancia agrícola que se puede reflejar también en la iconografía y en las extensas áreas de cultivo que actualmente están abandonadas, que empiezan desde esa época, que hablan pues de realmente una suerte de culto a la abundancia, no debemos dejar de lado ello. A lo largo de los últimos 30 años, un grupo de jóvenes investigadores alrededor del bosque de Poma ha rescatado información que nunca imaginamos que íbamos a poder encontrar. Carlos y yo fuimos a la universidad juntos y hablábamos de cómo se habían saqueado las grandes tumbas de Batangrande, ¿no?, y pensamos que ya no nos habían dejado nada, ¿no es cierto? Que el pasado lamentablemente había acabado con toda posibilidad de poder adentrarnos en ese tipo de conocimiento. Hoy día vemos los resultados de un esfuerzo sostenido. Carlos y su equipo, arqueólogos lambayecanos o trabajando aquí en Lambayeque, son de todas maneras herederos de Nailán. Tenemos varias tumbas de reyes, la que ha sido recientemente encontrada en Chornancap, las que se han encontrado antiguamente, ¿no es cierto?, en Batangrande. Todo esto no nos diría que habían muchos reyes Lambayeque más que un gran señor sentado en una gran pirámide. Por supuesto. O sea, estos reyes, señores, o podríamos llamarle filcas, ¿no?, que filca en lengua mochica lambayecana sería, digamos así, noble en condición social, pues regentaron y tuvieron poder donde estuvieron. Pero no hubo uno solo que justamente centralizó, por ejemplo, en el bosque de Poma, cosa que particularmente no comparto. Creo que el tema va por el desarrollo
de manera casi muy particular y mucho más justamente en el tema de Huacachotuna y Chornancap, donde hay todo un proceso, donde la leyenda justamente indica que es parte de ese proceso histórico que justamente se centraliza, digamos, en ese escenario. Estamos en el complejo Chotuna Chornancap. Más precisamente estamos cerca de la pirámide de Chornancap, ¿no es cierto? En este lugar hace algunos meses se realizó uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes para entender a la cultura lambayeque, la tumba de la sacerdotisa de Chornancap. Carlos, ¿dónde estaba la sacerdotisa? Bueno, nosotros estamos en la zona sur de Chornancap, donde hemos venido excavando un área que le llamamos el Palacio de Chornancap. En ese palacio, exactamente en este recinto, aparece una intrusión que corta el piso del recinto. Entonces en esa intrusión empezamos a identificar ofrendas de cerámica Cajamarca hacia el lado oeste, Lambayeque hacia el lado opuesto. Bajo ese conjunto de cerámica aparece un textil pintado, cuyo cuerpo central está compuesto por discos de cobre. Ya. Y el borde, el tema, el polícromo de la ola antropomorfa. Que viene de Mochica Tardío. Que viene de Mochica Tardío. Y bajando ya hacia la profundidad aparece este corte, en cuyo centro, hacia el lado oeste, está el fardo, con la sacerdotisa y sus acompañantes. El fardo está presidido por una cara máscara, que caen unos lagrimones y una especie de secreción nasal. Los artefactos encontrados en la tumba de la sacerdotisa de Chornancap han sido traídos aquí al Laboratorio de Conservación del Museo Brüning, Museo Nacional, ¿no?, situado en Lambayeque, que es probablemente la sede más importante de la tradición y de la cultura lambayeque. El laboratorio en el que nos encontramos, que está a cargo de Marco Fernández y que cuenta con un personal íntegramente peruano, ¿no? Y ahora tenemos un ya avance importante en la conservación, por ejemplo, del cetro de oro, que aparece en la mano izquierda de la sacerdotisa, que está con la imagen de la deidad emblemática de la cultura lambayeque. Esta figura está en el marco de una construcción, de un templo, ¿no? Está envuelta en un templo, además que tiene la forma típica de lo que conocemos como el ave mítica, que es un emblema, un símbolo de la cultura lambayeque. Y aparece este personaje con un gesto ritual como que está elevándose, ¿no?, hacia las alturas. Y tiene un perfecto estado de conservación. Hemos hecho un tratamiento de limpieza y ha quedado en óptimas condiciones. Igualmente han sido tratados los vasos bimetálicos. Este vaso bimetálico que aparece en la representación de la imagen de una mujer con una soga y un personaje, un ser felínico con un tocado semilunar. Y tú luego tienes unas copas extrañas que tienen la forma de una suerte de cuerno, ¿no es cierto?, de una calabaza. Correcto. ¿Cómo las interpretan? Esa es una forma totalmente única en una excavación arqueológica que hasta ahora hemos hecho. En principio teníamos muchas dudas sobre el uso, la función que tienen estos artefactos, pero hemos acudido a la búsqueda de información en formas en cerámica y tenemos ahora ya que estas formas son como especie de copas que usa el personaje en cada una de las manos. Está ubicada exactamente una a la izquierda y una a la derecha. Ahora, además tienes un cuenco de plata precioso, con un detalle, ¿no es cierto?, grabado en relieve, realmente impresionante. Objetos como estos no son abundantes, ¿no es cierto? Yo creo que en realidad para ver objetos como estos uno tendría que irse al Museo de Denver o a museos en Boston, qué sé yo. En realidad en el Perú no hemos tenido la suerte de que se conserven este tipo de artefactos. Esta es quizás una de las primeras veces que encontramos esta calidad de objetos. Sí, esta es una de las joyas más importantes de todo el contexto funerario. Yo creo que es el cáliz principal, no solamente por la función que debió cumplir, sino porque además la riqueza informativa que tiene todo el registro en el exterior, en la superficie de plata, que alude a un tema recurrente en la cultura lambayeque, que son el tema marítimo, las aves, los personajes felínicos. Y entonces yo creo que va a ayudarnos a entender y a tener la mejor visión de la cosmovisión lambayeque.